La guerra se sale del Medio Oriente. Estados Unidos hunde un buque iraní con un torpedo que no se usaba desde la Segunda Guerra Mundial, mientras los misiles de Irán alcanzan el cielo de un país miembro de la OTAN. Con cargos de terrorismo, Cuba imputa a los 6 detenidos tras enfrentamiento armado en el mar. Desde Florida, sus familiares piden apoyo a Estados Unidos porque temen la peor de las condenas. Desaparecen miles de archivos del caso Epstein. El Departamento de Justicia admite que los retiró para una revisión. Los documentos incluyen denuncias contra el presidente Trump. La FIFA cancela el 40% de las habitaciones reservadas en Ciudad de México para el Mundial 2026. El gobierno de Sheinbaum investiga las causas. Así comienza su noticiero, Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les informa Abel Álvarez, gracias por acompañarnos. Y mire, el presidente Trump tiene vía libre para continuar con la acción militar contra Irán. Hace unos momentos el Senado rechazó una resolución que buscaba limitar sus poderes de guerra. La votación fue de 47 a 53, por debajo de la mayoría simple necesaria para llevar la medida al Pleno del Senado. La resolución pedía, y cito, que se retire a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de las hostilidades contra Irán, a menos que se autorice explícitamente mediante una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar. Mientras tanto, el conflicto sigue escalando. Hoy un submarino estadounidense hundió un buque iraní en el Océano Índico. Esta es la primera operación con un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial, mientras crece el temor de que el conflicto se salga del Medio Oriente tras la intercepción de un misil por un país miembro de la OTAN. Y nuestro corresponsal Anthony Belchi tiene el informe. Estados Unidos ha confirmado que un submarino estadounidense ha hundido un buque de guerra iraní en aguas internacionales frente a las costas de Sri Lanka, dejando más de 80 muertos y 32 sobrevivientes. Washington lo describe como el primer ataque naval directo de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial. Se utilizan en operaciones muy especiales. Son de muy baja firma de radar, bueno, se dice así, pero son casi indetectables. Ya son 5 días de conflicto y el secretario de Guerra de Estados Unidos ha asegurado que Washington está ganando la guerra de forma contundente. El Pentágono además ha anunciado el uso inminente de bombas de precisión, asegurando que el país cuenta con un arsenal prácticamente ilimitado para continuar la ofensiva. It means we will fly all day, all night, day and night, finding, fixing, and finishing the missiles and defense industrial base of the Iranian military, finding and fixing their leaders and their military leaders. El conflicto podría ampliarse aún más después de que defensas de la OTAN interceptaran un misil balístico lanzado desde Irán antes de que entrara en el espacio aéreo de Turquía. Es el primer ataque directo contra un país miembro de la alianza, lo que abre interrogantes sobre una posible implicación de la OTAN. Si ya se mete la OTAN, bueno, estaríamos hablando de un conflicto muchísimo más amplio, donde se ampliaría la gama de objetivos también. Irán amenazó hoy con la destrucción total de la infraestructura militar y económica de la región. En la Casa Blanca aseguran estar preparados para extender la guerra si fuera necesario, especialmente por los intereses de Israel, su principal aliado en la región. Creo que el gobierno de Israel, el primer ministro Netanyahu, quiere seguir la guerra hasta ver realmente un cambio de régimen, un Irán diferente. Un escenario cada vez más preocupante, alimentando el temor de que el conflicto pueda extenderse más allá de Oriente Medio. Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. El conflicto también sigue creciendo en el Líbano. Al sur de Beirut fue captado el momento exacto en el que un misil israelí impacta un edificio. Vamos a verlo. El proyectil destruyó prácticamente todo el inmueble. El ataque fue parte de las operaciones israelíes contra instalaciones ubicadas en esa zona que están vinculadas al grupo militante Hezbollah, uno de los enemigos más grandes de Israel. Y hoy el secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó que fue abatido el líder iraní que planeó asesinar al presidente Trump. En 2024, el Departamento de Justicia reveló que Farhad Shakeri, de 51 años, había sido acusado de asesinato a sueldo. The leader of the unit who attempted to assassinate President Trump has been hunted down and killed. Iran tried to kill President Trump
and President Trump got the last laugh. Shakeri dijo al FBI en septiembre de ese año que un funcionario iraní le dio la misión de asesinar al presidente Trump. No se ofrecieron detalles sobre quién era ese funcionario. En Cuba, imputaron a los 6 detenidos en el enfrentamiento en las costas de la provincia de Villa Clara con cargos de terrorismo. Ante la noticia, familiares de los 10 tripulantes en la Florida piden apoyo a la administración Trump porque las condenas podrían llegar hasta la pena de muerte. Vamos hasta Miami. Ronald Hacha tiene testimonios de la familia de uno de los acusados. La Fiscalía General de la República de Cuba imputó con cargos de terrorismo a 6 detenidos del enfrentamiento de las costas de Villa Clara el mes pasado. Entre ellos se encuentra Conrado Galindo, de 58 años. Su esposa e hija están desesperadas. Niegan que su familiar sea terrorista y suplican apoyo al gobierno americano para traerlo a la Florida. Un hombre de familia que salía a trabajar, regresaba. Él nunca se ha reunido con nadie. Yo por lo menos dependía de él totalmente en todo. Que hagan todo lo posible por regresarlo y que si tienen que pagar algo, que lo pague acá. La señora Ana nos dice que Conrado ha podido dar prueba de vida. Lo dejaron hacer una llamada a la hermana, lo que sí no lo dejaron hablar sobre el tema. Le dijo que él estaba bien. Los familiares sienten que los detenidos están siendo presionados para admitir las acusaciones del régimen cubano, que presentó como pruebas el enorme cargamento de armas. Presuntamente llevaban 10 tripulantes en la lancha de solo 24 pies con matrícula de la Florida, rifles, pistolas, 12.846 cartuchos de municiones, cuchillos de combate y una planta eléctrica portátil. Y una masacre, porque no es posible que un barco que traía 10 personas y que el otro barco un solo herido. Eso no, y si llevan tanto armamento como dicen, ¿cómo es posible? El terror de la señora Ana y de su hija María es que las condenas en Cuba por este tipo de delitos podría ser entre 10 a 30 años de prisión y en casos de mayor gravedad, cadena perpetua e inclusive la pena de muerte. Que su familia lo necesita, estamos en shock porque no esperábamos esto. Por ahora no han informado qué harán con los cuerpos de los 4 fallecidos en el enfrentamiento. El hermano de Michelle Ortega espera que pueda ser repatriado a los Estados Unidos, de donde era ciudadano. Engañados, fueron llevados a una manipulación, están haciendo una investigación exhaustiva. Junto con otros periodistas hemos enviado una carta al secretario de Estado Marco Rubio esperando saber cuál va a ser el papel del gobierno estadounidense frente a estos detenidos en Cuba. Desde Miami, Florida, soy Ronald Hacha, Noticias Estrella TV. Y este miércoles millones de personas en más de la mitad de Cuba se quedaron sin electricidad por un apagón masivo. El problema que afectó desde Pinar del Río hasta Holguín se debió a una falla del sistema eléctrico nacional por la salida de la central Antonio Guiteras en Matanzas. Eso provocó una desconexión de occidente y centro con el oriente de la isla. Este nuevo apagón pone en evidencia la crisis de petróleo que sufre el país y el obsoleto sistema eléctrico de la nación. Y los días del presidente Miguel Díaz-Canel al frente de Cuba podrían estar contados. El periódico Miami Herald reporta que la administración Trump lo considera un obstáculo para las reformas políticas y económicas en la isla y está buscando un reemplazo. La semana pasada, asesores del secretario de Estado Marco Rubio se reunieron con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto y colaborador cercano de Raúl Castro, para discutir el cambio de liderazgo. En otra información, en Texas, el voto latino volvió a ser decisivo. En unas primarias muy cerradas, los demócratas eligieron al representante estatal James Talarico como su candidato al Senado. En Dallas, David Medina nos explica cuál fue su estrategia para convencer a la comunidad latina. En unas reñidas primarias para senador por Texas, los demócratas eligieron este martes al representante estatal James Talarico como su candidato frente a la legisladora federal Jasmine Crockett, en parte gracias al voto latino. Creo que el señor Talarico hizo un gran trabajo incluyendo a todas las comunidades, no solamente a la comunidad latina, sino también a todas las comunidades basadas en unión. El político de 36 años invirtió fuertemente durante su campaña en difundir mensajes televisivos en español. Mi español es más o menos, pero 8 millones de tejanos hablan español. Una estrategia que, según sus asesores, ayudó a asegurar un fuerte apoyo entre los votantes hispanos. Sin embargo, muchos de estos siguen pidiendo cambios reales en temas de inmigración. Desde el 86 que hubo una reforma, no ha habido para nada.
y todos prometen lo mismo, pero nadie lo cumple. Texas, con gran población latina, Talarico se adelantó por márgenes amplios en condados donde la población es al menos un 60% latina. Ganó aproximadamente el 63% de los votos en comparación con el 34% de Crockett, según datos de prensa asociada. Somos una comunidad muy importante, una comunidad que puede hacer la diferencia en el voto si lo ejercemos como responsabilidad y como derecho. La campaña de Talarico también se asoció con Carlos Eduardo Espina. Aquí estoy con el gran James Talarico, un influencer latino con más de 14 millones de seguidores en TikTok, quien se unió a Talarico en las paradas de campaña y apareció en anuncios en español promoviendo su candidatura. El candidato republicano que enfrentará a Talarico en las elecciones de noviembre todavía no está definido. El actual senador John Cornyn y el fiscal general de Texas Ken Paxton avanzarán a una segunda vuelta el 26 de mayo, porque ninguno alcanzó la cantidad de votos requeridos. En Texas, David Medina, Noticias Estrella TV. Estados Unidos y Ecuador lanzaron operaciones militares conjuntas en territorio ecuatoriano contra el narcotráfico. El Comando Sur dijo que las acciones son un ejemplo del compromiso de los socios de América Latina para combatir a grupos que han sembrado violencia y corrupción en el hemisferio. Entre ellos están los Lobos y los Choneros, que el Departamento de Estado designó como organizaciones terroristas. Con esto nos vamos a una pausa. Cuando vuelva hay más. El Departamento de Justicia retiró miles de archivos del caso Epstein. Le diremos qué relación tiene eso con el presidente Trump. La comunidad trans espera con temor las decisiones de la Corte Suprema sobre dos importantes temas que les afectan. Le explicamos. Se encienden las alarmas en la Ciudad de México. La FIFA cancela la ocupación de casi 1,000 habitaciones de hotel a 99 días del Mundial de Fútbol. Gracias por seguir con nosotros aquí en el noticiero Estrella TV. Mire, el Departamento de Justicia admitió que removió cerca de 48,000 documentos vinculados al pederasta Jeffrey Epstein. Esos archivos incluyen materiales con denuncias no verificadas contra el presidente Trump. La agencia publicó más de 2 millones de páginas bajo el acta de transparencia de los archivos Epstein, que incluyen más de 3 millones. Un portavoz señaló que 47,635 documentos están fuera de línea para una revisión adicional y que estarían listos para su reproducción el fin de semana. En tanto, el Comité de Supervisión de la Cámara Baja hoy citó a declarar de nuevo a la fiscal general sobre el caso Epstein. Pam Bondi deberá testificar sobre la gestión del Departamento de Justicia en cuanto a los registros relacionados al pederasta. La representante republicana Nancy Mace dice que Bondi afirma que su agencia ha publicado todos los archivos de Epstein, pero que el registro es claro y muestra que no lo ha hecho. El gobernador y el fiscal general de Minnesota comparecieron hoy ante el Comité de Supervisión de la Cámara Baja que investiga fraude y desvío de fondos federales en ese estado. El presidente del comité, James Comer, señaló que lo que se descubrió en Minnesota no es error, es falla de liderazgo. El gobernador Walz se defendió. Although Minnesota's programs have overwhelmingly achieved their intended purposes, they're not immune from fraud. I'll be the first to acknowledge that. But let me be clear. In Minnesota, if you defraud public programs, if you steal taxpayer money, we'll find you, we'll prosecute you, we'll convict you, and we'll throw you in jail. Por su parte, Minnesota demandó a la administración Trump por retener $243 millones en gastos de Medicaid. La Corte Suprema decidirá dentro de unas semanas dos importantes temas que afectarían a la comunidad trans. Una es si los estados podrán prohibir terapias para cambiar la orientación de identidad de género en menores. La otra es si prohibirá la participación de trans en deportes femeninos en escuelas. Vamos hasta Phoenix, Arizona. Rubén Pereira tiene los detalles y reacciones de activistas. Mientras la Corte Suprema evalúa varios casos que podrían definir el alcance de derechos relacionados con la comunidad trans, el debate vuelve al centro de la conversación nacional. Entre los temas que el máximo tribunal debe tomar una decisión esta primavera están si los estados pueden prohibir terapias destinadas a cambiar la orientación o identidad de género en menores,
críticos de estas prácticas advierten sobre sus riesgos. A poder tener el acceso a una terapia que de verdad les haga entender qué es lo que están sintiendo y no nada más los hormonice o los mande a tener una cirugía de cambio radical. Otra decisión que está en manos de la Corte Suprema es si los estados pueden prohibir que atletas trans compitan en equipos femeninos en escuelas. Pienso que la comunidad trans no es diferente, que debemos de tener derecho a competir y participar en deportes que formen parte de cómo nos identificamos. No es justo que pongamos a nuestras mujeres a competir con alguien que nació, creció varón, que su testosterona le da esa fuerza brutal comparado con una mujer. Mientras se esperan los nuevos fallos de la Corte Suprema, el máximo tribunal ya ha emitido decisiones relacionadas con este tema. Este año, la Corte Suprema bloqueó una ley de California que protegía la privacidad de estudiantes trans frente a sus padres. En 2025, el tribunal avaló una ley de Tennessee que prohíbe tratamientos médicos de transición para menores. Y en otro fallo, un juez federal anuló reglas del gobierno que amplían el título 9 para incluir la identidad de género dentro de las protecciones contra discriminación en las escuelas. Activistas trans sostienen que las decisiones que vienen podrían tener consecuencias importantes para jóvenes que buscan reconocimiento y acceso a servicios médicos o educativos. Somos personas que nomás queremos vivir nuestras vidas sin hacerle daño a nadie, pero también tener acceso a lo que cualquier otra persona tiene acceso, incluyendo deportes y accesos a servicios médicos que beneficien nuestra salud. Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. El secretario del Tesoro anunció hoy que las tarifas globales aumentarán 15% esta semana. Scott Bessent también predijo que las tasas de aranceles generales que cayeron después de que la Corte Suprema fallara que eran ilegales regresarían a sus niveles previos dentro de 5 meses. La nueva tasa es un incremento del 10% que impuso el presidente Trump el mes pasado, tras la decisión del máximo tribunal. Vamos a otra pausa. Cuando vuelva, la FIFA sorprende al gobierno mexicano al cancelar casi 1,000 habitaciones de hotel en la Ciudad de México y faltan solo 99 días para el Mundial. El cubo de un camión se incendia cuando un trabajador estaba en él y queda colgando. Lo que sucedió después es escalofriante, lo tiene que ver. La FIFA canceló 800 habitaciones reservadas en Ciudad de México para el Mundial 2026. Cerca del 40% del total autorizadas. Fíjese que asegura que es parte de la planificación y descartan vínculo con la seguridad. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos tiene más detalles. En las últimas horas se dio a conocer que la FIFA canceló 40% del total de sus habitaciones que había reservado en la Ciudad de México para el Mundial 2026 y que en total representan 800 cuartos de hotel. La repentina decisión tomó por sorpresa al gobierno de la República, quien prometió investigar cuáles fueron los motivos. Estamos revisando a ver si es cierta primero esta información. Y en cuanto la tengamos, le pedí a Josefina que pudiera revisar junto con Gabriela Cuevas. Y en cuanto tengamos la información ya les podemos decir completo. La FIFA no ha dado a conocer cuáles fueron las causas de las cancelaciones, pero el director de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México descartó que tenga algún vínculo con la violencia que se desató hace unas semanas en el país tras la muerte del Mencho. En el gobierno dicen es algo normal de la planificación del evento. Hubo algunas liberaciones de habitaciones como parte de la planeación que tenían algunos países que pensaban que sus equipos iban a quedar aquí en México en los encuentros de fútbol, pero no representan absolutamente ningún problema. Según el director de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, hay hoteles que ya tenían bloqueados todas sus habitaciones, por lo que la cancelación supera las expectativas de volverlas a ocupar. Pero en datos oficiales, la Ciudad de México tiene unos 63,000 cuartos de hotel para unos 2 millones de visitantes que se calcula arriben a la capital del país durante el torneo del Mundial 2026. Siguen saliendo huecos que no se han tratado de sellar y más que el Mundial está a la vuelta de la esquina. Repito, estamos a 99 días y esto del alojamiento es preocupante. Por su parte, algunas organizaciones hoteleras han avisado que van a realizar promociones y descuentos para que los turistas se queden más tiempo y los cuartos permanezcan más días ocupados. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV.
En Baton Rouge, Luisiana, un dramático video muestra a un trabajador colgando de un camión en el que se incendió el cubo. Mire el momento, el hombre se sacudía desesperado porque al parecer tenía llamas en sus ropas hasta que logró soltarse del arnés para sufrir una fuerte caída. Todo ante la mirada impotente de sus compañeros que no podían hacer nada para ayudarlo. Al final el trabajador fue trasladado al hospital con graves heridas. Un hombre estuvo a punto de sufrir una horrible muerte cuando al salir de un elevador, subió repentinamente. Véalo. El elevador se detiene, se abren las puertas y al momento en el que el hombre pone un pie afuera, el elevador se va hacia arriba y de milagro evita ser aplastado. Según reportes, el hombre que cayó unos metros sufrió heridas internas en el escalofriante incidente ocurrido en la India. Y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse con nosotros aquí en el noticiero Estrella TV.